Mi Box como el Mi Box S de Xiaomi son considerados como los aparatos con Android TV más populares después del Nvidia Shield y es fácil entender el porqué, considerando su reducido precio, su facilidad de uso y la certificación de Google. El Mi Box S se ha actualizado recientemente desde Android 8 a Android 9 y en este video comentaré algunas de las novedades y mejoras que hay en esta actualización. Si aún no te ha aparecido la actualización, es importante que vayas a los ajustes de sistema y en la sección de información poder entrar a la parte de actualización de sistema. Si no aparece la primera vez, es posible que tengas que dar unas pocas veces clic hasta que se actualice la información. La descarga tiene un tamaño de más o menos 600 megas. Tengo entendido que puede variar un poco entre regiones o dispositivos. Después de actualizar, es importante mencionar que si esperas un gran cambio de interfaz entre Android 8 y 9, probablemente vas a estar decepcionado, ya que más que nada incluye perfeccionamientos en el funcionamiento interno y son parecidos gráficamente. Pero esto no evita que haya pequeños cambios que mejoren la experiencia de usuario. Por ejemplo, las animaciones y la velocidad del sistema se sienten bastante más fluidas y en general el aparato funciona más rápidamente. El menú de ajustes ahora se encuentra mejor organizado por secciones que parecen más coherentes. Lo que quizás sea la característica más importante para muchos es la inclusión de Amazon Prime Video. Yo personalmente no lo utilizo mucho, pero es un servicio importante y su inclusión llega después de un acuerdo firmado entre Google y Amazon, por el que Google ofrece sus servicios en los aparatos Fire TV. Otra modificación importante es que por fin se ha arreglado el desastre que era la configuración del sonido surround en Android 8 en el Mi Box. Y ahora permite seleccionar entre formatos de audio digital importantes como son Dolby Digital y DTS, junto a los cambios de la barra de volumen que ahora tiene una interfaz vertical y más fácil de ver que antes. La tienda de aplicaciones de Google Play también muestra un diseño nuevo, pero es importante mencionar que esto no es exclusivo de Android 9, ya que este mismo diseño se ha ido propagando a todos los dispositivos que tienen Android TV en general desde hace unos meses. La mejora que más me emociona es la inclusión del soporte para controles de juegos de PlayStation y Xbox One, que ahora ya funcionan de forma nativa y también a través de Bluetooth. Algo importante de mencionar es que con Android 9 es posible utilizar estos controles para juegos en el dispositivo o también la aplicación de Steam Link y así poder disfrutar tus juegos de computadora en la pantalla más grande que hay en tu hogar. Aunque para esto te recomiendo una red inalámbrica de 5 GHz o de preferencia utilizar una red cableada para evitar el lag y los cortes de señal. Si tú ya actualizaste tu Mi Box S a Android 9 y has encontrado otra característica que no mencionamos, te pido que dejes un comentario. Con la llegada de Android 9 se termina de refinar un dispositivo bastante sólido para su bajo precio. Desde luego que no tiene todas las habilidades que puede tener un Nvidia Shield, pero tomando en cuenta que cuesta mucho menos, es fácil ver por qué se ha vuelto tan popular. Si tú aún no tienes un Mi Box o un Mi Box S y estás pensando en comprar alguno de ellos, puedes encontrar un enlace para adquirirlo en la descripción de este video. Si te ha gustado este video, puedes suscribirte para ver más contenido. Muchas gracias y hasta la próxima.